Relaciones y diferencias entre todos ellos, pues hombre, la nación básicamente es el todo. La nación está compuesta por el Estado, por el gobierno. Eso digamos que sería como la definición. Te pongo un ejemplo. Si hablamos de gobierno, pues hablamos de lo que son el poder ejecutivo. Gobierno como tal es el poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? La presidencia. Ese es el poder ejecutivo. Si hablamos de Estado, ya estamos hablando, digamos, de otros poderes. Ya el Estado podemos decir que lo conforman los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de esos poderes en Colombia, y según nuestra Constitución, pues son independientes. Ya si hablamos de esos tres en conjunto, podemos decir que estamos hablando de Estado. Pero obviamente el gobierno hace parte de ese Estado, pero es digamos que una porción más pequeña y que obviamente está sujeta a lo que el legislativo y el judicial pues también dictan, digamos, cuáles son sus funciones y hasta dónde puede llegar el gobierno para que el Estado mantenga su orden. Ejemplo de nación, la nación pues obviamente ya estamos hablando de los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, pero ahí también estamos sumando ya lo que es la parte política, la parte cultural, la parte social que compone la nación. Eso es, digamos que ahí ya se juntan otros actores, otros componentes que conforman la nación. Y si hablamos de Estado, pues ya el Estado básicamente es como concentrarnos en esos tres poderes, judicial, el ejecutivo y el legislativo. Eso es como tal el Estado, las instituciones. Esa es como la definición de la primera pregunta. Es básicamente un principio universal que nos dice o que se sustenta en que obviamente existe un derecho a la participación, un derecho a la opinión y un derecho a la decisión. Eso es la democracia. La democracia se puede aplicar en todo sentido. La democracia es digamos como el principio de participación al cual todos tienen derecho. Eso es la democracia. La democracia es básicamente el respeto a las decisiones, el respeto a las opiniones, el respeto a la diversidad de pensamiento, de cultura, de origen. Eso es la democracia. Como la composición de una nación. La democracia se aplica no solamente en la política, sino que la democracia también es un principio donde existe la diversidad de pensamiento y de opinión, tanto en la religión, en el deporte, en la cultura. Eso es democracia. Participación política ya es básicamente los métodos, los principios bajo los cuales una población, una comunidad puede expresarse digamos maneras como ellos pueden encontrar las formas de participar y de decidir. Eso es la participación política. Buscar los métodos para que ellos puedan expresar su democracia y se puedan, digamos, expresar y puedan decidir. Eso es política y lo político. La política se refiere como algo más plural y lo político, digamos que estamos hablando de algo particular. Cuando decimos la política, básicamente es como, o sea, la política es una de las ramas o uno de las formas o de los métodos o de los principios que existe para definir lo que es la participación, lo que es democracia. La política busca de que existan principios, existan conductas, existan manuales, o existan leyes, o existan decretos. O sea, es como poder escribir cómo se debe ejercer la democracia. Ese es el principio de la política. La política busca de que tú ejerzas. Lo político ya como tal es algo más particular. Político podemos definirlo, por ejemplo, cuando digamos se participa o se hace política, pero en algo más pequeño. La política define, digamos, lo que es la metodología de decisión en una nación. Lo político ya es algo, digamos, como la forma de decisión o los métodos de decisión, de participación de un actor más pequeño. Por ejemplo, la política es algo universal en una nación. En la política puede participar las comunidades, la ciudadanía, los poderes, las comunidades étnicas, las comunidades religiosas. Cuando hablamos de lo político ya es algo más particular. Por ejemplo, en lo político ya puede participar o se puede, digamos, mencionar cuando un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial en su mismo círculo habla de política o ejerce política o hace política. Ahí digamos que ya podemos decir eso es en lo político, porque digamos, es como más particular. Cultura política. La política es básicamente qué principios o qué pensamientos en común tienen entre sí comunidades o poblaciones respecto a sus formas de decisión,
a sus principios de participación o a sus, digamos, a sus intereses comunes en los cuales la política busca pues de que ellos puedan construir un Estado, construir una nación o elegir un gobierno en común que les permita pues llegar a fines comunes. Eso es la cultura política, cuando una población o una comunidad cercana establece métodos, establece pensamientos comunes para que su participación, su derecho a la decisión, su democracia les permita decidir sobre su bien común. Pues yo lo que pienso que pues las similitudes, no, más bien como las categorías que hay, el Estado es lo que, lo que hace, por ejemplo, el gobierno, ese es un Estado, ¿sí? Que está constituido pues por los concejales, los ministros, lo que hace parte de un Estado. En cambio la nación es una parte cultural, la nación somos todos y la nación es lo que somos, cómo actuamos, pertenecemos a un territorio y entonces eso es una nación. La diferencia del Estado es cuando ya nosotros tenemos que someternos a ciertas reglas del gobierno y entonces hacemos parte de un Estado, que está la administración política. En cambio la nación es, por ejemplo, cuando juega la selección Colombia, esa es la nación, ¿sí ve? Por ejemplo, ahora que hay estos problemas aquí en el Cauca de las mingas, de las protestas y todo, entonces son problemas del Estado con estos problemas pues políticos, sí, digamos, porque son promesas que ha hecho el gobierno, ¿sí? Que hay una diferencia también entre gobierno, Estado y la nación. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros como seres humanos vivimos aquí, estamos en una nación que es Colombia. Los indígenas pertenecen a la nación. En cambio el Estado, pues somos los que estamos gobernados por un gobierno que tiene que pues, colocar ciertas normas para poderlas administrar y dirigir y poder nosotros someternos a esas reglas, porque si no sería pues un país ingobernable. Eso es lo que yo pienso. Que la participación política es cuando hay unas asociaciones o las ONG o cooperativas o por ejemplo una junta de elección comunal. Eso es una participación política porque estamos haciendo y poniendo nuestras ideas para defender nuestros derechos al gobierno, ¿sí? Porque el gobierno nos puede atropellar y nos puede hacer lo que ellos quieren, pero eso no es así, porque entonces no existiría la democracia. Y para que la democracia exista, entonces tenemos que ser participativos también en apoyar y defender lo que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Entonces, esa es la participación política, no que pertenezcamos a un partido político, sino pertenezcamos a una sociedad en la que podamos defender nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, ahora que hay estos problemas también de los acuerdos de paz, no es los que los políticos quieran imponernos, sino lo que nosotros como ciudadanos tenemos que admitir y lo que nos hace bien, lo que puede ser bueno y nefasto para nuestro país. Entonces eso es una participación política, la participación ciudadana, y pues eso se logra no con individuos, sino por medio de asociaciones. Entonces por eso hay la asociación de la Junta de Acción Comunal, hay las ONG, hay comités de política, claro que hay partidos políticos y cada uno pues pertenece a un partido político, pero no es necesario pertenecer a un partido político para tener un pensamiento y una participación política. Pues yo pienso que la política es las normas que ejerce un Estado, que dictan las leyes, lo que hace pues la conformación de un Estado, esa es la política. Y lo político pues ya es lo que pertenece a los partidos políticos, que eso sí ya es más, digámoslo así, pues cada partido tiene su política, ¿no? Entonces no hay que confundir lo político, porque lo político también es un conjunto de ideas, de lo que nosotros queremos para nuestra nación. Entonces esas son ideas políticas que tenemos para defender una sociedad como seres humanos. En cambio la política ya eso pertenece a los partidos y que cada uno tiene sus ideas de derecha, de centro, de izquierda. Entonces eso es lo político. Eso yo creo que es la diferencia. Pues yo creo que los elementos es la cultura en general, ¿no? Es la cultura, por ejemplo, donde vivimos, porque nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí en Cali, somos diferentes a los que viven en la costa pacífica y somos diferentes a los que viven en la Amazonía. Entonces yo creo que es porque cada uno tenemos nuestros problemas que nos afectan regionalmente.
Entonces, por ejemplo, no es lo mismo los problemas, por ejemplo, que tenemos ahora aquí en el Valle del Cauca, los problemas que tienen los indígenas y los problemas que tienen los mineros, los cafeteros, bueno, distintas poblaciones. Entonces eso es la cultura política, porque cada uno tiene una forma de pensar, de ver y tiene sus problemas muy distintos, y por eso es que yo creo que la cultura política es la cultura, más bien la cultura de la nación, ¿no? Bueno, eso es lo que conforma pues una democracia, ¿no? Como nosotros somos una democracia, y para poder administrar una nación tenemos obligaciones, tenemos derechos y deberes que tenemos que cumplir, sí, para poder organizar una sociedad, porque si no sería ingobernable. Si nosotros solamente tendríamos derechos, tenemos también obligaciones. Entonces tenemos que cumplir con lo que la ley nos obliga. Entonces para eso están las leyes, para hacerlas cumplir. Entonces tenemos derechos como ciudadanos, que son los derechos a la educación, a la salud, a... Esos son los derechos de los ciudadanos, pero como ciudadanos también tenemos deberes, ¿no? Deberes, por ejemplo, ahora que habla mucho del medio ambiente, de no polucionar, de no contaminar, de no hacer ruido. Entonces, todo eso son los derechos de un ciudadano. Entonces, en una sociedad tiene que haber ese equilibrio entre derechos y deberes.